Se escucha, se escucha. No, no tendría que, ¿Todo no bien? tendría que haber puesto la remera de River, porque si no alguno me va a criticar a algún compañero ahí, pero bueno. No, no hay problema, no hay problema. Te queremos aunque seas de River, no hay drama. ¿Cómo Bueno, andamos? nada, ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Un poco la idea de hoy, bueno, antes que nada les voy a presentar, él es Oscar Soto, es profe en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Teoría Política 2, de Trabajo Social, y de Ciencia Política y Administración Pública. Y es un capo en todo lo que es movimientos sociales. Ha publicado en revistas de Brasil, ha trabajado en proyectos de investigación en la facu y en la universidad, con los mejores profes, así que nada, es un genio sobre el tema y aparte es súper compañero y está súper comprometido con las causas del campo nacional y popular. Así que espero que podamos disfrutar la charla que nos dé hoy. Todo tuyo, Oscarcito. Bueno, Juli, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los compañeros. Ojalá podamos aportar algún elemento, algo que nos sirva para el análisis, para la práctica cotidiana y la militancia diaria, ¿no? Yo había pensado soy un poco enemigo de las charlas largas, de esas que aburren, así que me había armado como un pequeño PowerPoint, si se puede compartir. Voy a intentar compartirlo. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Capaz que me Ahí te tiene que habilitar habilita ahí. Seba. Ahí te habilita Seba a Ahí compartir la pantalla. se lo habilito. Bueno, decía que pensaba tirar algunos disparadores como para definir un poco la idea de movimientos sociales, primero en América Latina y después en Argentina, y un poco hacer alguna referencia al recorrido histórico de los últimos años, y terminar por ahí hablando un poco de los desafíos que tenemos como organizaciones sociales, movimientos populares y políticos en los cuales estamos insertos cada uno de nosotros, y que pueda ser un elemento también para discutir la coyuntura en la que estamos, que si bien no hemos superado nada, es mucho mejor a la de hace 4 años, ¿no? No, ni siquiera 4 años, hace unos meses nomás. Así que un poco, bueno, era repensar eso a partir de los movimientos, que es un poco, como decía Juli, lo que hemos estado estudiando en los últimos años y también en los lugares donde nos movemos, ¿no? Y muchos de nosotros participamos. ¿Hay alguien que quiere entrar? Ya quedó para poder compartir la pantalla. Te voy a hacer Dale, anfitrión. Seba, muchas gracias. No, de nada. Perfecto. Hola, Fabri. Hola. Bueno, me avisan si se ve la diapositiva. A ver. ¿Por ahí? Dice que estamos viendo. Ajá, ahí está. Ahí está, buenísimo. Perfecto. Bueno, arranco ahí, me van interrumpiendo cuando gusten, no hay ningún problema. Dale, Bueno, un genial. poco habíamos pensado esto que nos había propuesto la Julie, de pensar los movimientos sociales y cómo están, cuál es la idea de movimiento social, cómo están estructurados y qué son los movimientos sociales. Por otro lado, también invitarnos a ver qué lecturas podemos hacer de los movimientos desde América Latina, pensar que nosotros, como decía Perón, no se puede pensar la política si no es en un contexto internacional, porque no somos estados aislados ni pequeños islotes, sino que estamos articulados primero a América Latina y después al mundo, y nuestras organizaciones o los espacios donde nosotros militamos o hacemos nuestras prácticas también están vinculados con otras organizaciones regionales, así que para empezar sugería algunas preguntas, ¿no? ¿Qué son los movimientos? ¿Cómo podemos pensarlos? Y qué es lo que pasa en la Argentina de reciente, digamos.
cómo se ha dado en este último tiempo. Bueno, la idea de movimientos sociales es una idea que tiene su tiempo, se incorpora y sobre todo surge con la cuestión social y con el avance del capitalismo, que es un poco el sistema social lamentablemente en el que todavía estamos y en el que todavía estamos buscándole la vuelta para organizarnos, pero básicamente surge el movimiento social o los movimientos sociales surgen con los trabajadores defendiendo sus derechos, ¿no? A medida que se incorporan más masas de trabajadores a la vida industrial y a la vida laboral, estos trabajadores comienzan a organizarse y comienzan a tener peso en la actividad social, en la conformación de las comunidades, en el ingreso diario de la economía tal cual lo conocemos. Y en ese sentido es que ya después de la Revolución Francesa, que es un poco la que marca el surgimiento de un nuevo orden moderno, liberal, capitalista, pero que impone por ahí algunas nuevas cuestiones respecto de lo que había sido el antiguo régimen feudal, ¿no? Nuevas cuestiones decimos porque empiezan a surgir formas de trabajo distintas, que mantienen la lógica esclava de la colonia, pero que le empiezan a dar algún que otro derecho a los obreros, y nosotros vamos a ver que después de la Revolución Francesa, en la que la burguesía tuvo un fuerte peso, digamos, la burguesía sería el sector económico, ¿no? Comercial, después con el tiempo más adelante van a ser no tanto los comerciantes o no tanto los sectores de dinero, sino los mismos trabajadores los que van a empezar a tener un rol más protagónico en la vida política. Pensemos nosotros en los reclamos de derechos laborales, los derechos de las mujeres, ¿no? Y estamos en un ambiente de compañeros que seguramente conocerán la trayectoria de Eva Perón, conocerán, por ejemplo, las luchas de los años 30 o 40, cuando comienzan a disputarse la hegemonía a nivel internacional, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Siempre los obreros o los trabajadores, si hacemos un recorrido, van a tener un rol central o relevante ahí en la actividad de las comunidades, ¿no? de cada país. Entonces decimos que con el paso del tiempo, la idea de movimiento social comenzó a ser una palabra, un concepto que se podía extrapolar a muchos sectores o a muchas actividades. Y si pensamos en la memoria corta de América Latina y del mundo, podemos remitirnos a los años 60, 70, cuando empiezan a surgir grandes movilizaciones alrededor del mundo, ¿no? Movimientos ecologistas, movimientos pacifistas, los movimientos de mujeres que ya empiezan a reclamar por sus derechos. Y si seguimos en el tiempo, uno puede llegar a decir, bueno, el concepto de movimientos sociales no es solamente un conjunto de gente que se junta a compartir algo, sino que tiene en el fondo una característica central que es su definición política, ¿no? Los movimientos sociales tienen una intencionalidad política y tienen una finalidad de acción social, independientemente del movimiento que sea, ¿no? Podemos tener movimientos que defienden el medio ambiente, como decíamos recién, movimientos que reclaman derechos para un sector, o incluso movimientos que tienen una perspectiva del cuidado del trabajo, del cuidado de la naturaleza. Bueno, de alguna manera casi todos los movimientos, tal como los entendemos, abrevan en alguna reivindicación o algún derecho que van a defender o que van a preservar, ¿no? En el caso de América Latina, y esta es una propuesta que traía yo para que leyéramos o pensáramos América Latina, si uno tuviera que decir qué movimientos sociales conocemos o tenemos en la región, a mí se me ocurre pensar que son tres los movimientos no tres movimientos, no tres organizaciones, pero sí tres grandes tradiciones o esquemas de movimientos sociales que tenemos a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Si uno piensa en un primer lugar, los movimientos indígenas, por una cuestión histórica, ¿no? Son aquellos grandes organizaciones sociales de corte indígena que defienden su territorio. Ahí ustedes van a ver la foto del movimiento zapatista, que es por ahí uno de los más relevantes, el movimiento mexicano del zapatismo, que en el 94 hizo su aparición en América Latina y se transformó en un movimiento emblema.
en el caso del indigenismo, los movimientos sociales indígenas tienen una característica central, que es la defensa de sus territorios, o la defensa o la lucha contra el extractivismo en todas sus formas, ¿no? La minería, la agricultura intensiva que ocupa sus campos. Muchos de estos movimientos tienen algunas características, que es la de autogobernarse, es decir, darse gobiernos propios. Por ahí, en el caso del zapatismo o de otros movimientos sociales, hacen una defensa autónoma de sus prácticas, es decir, que se dan sus propias leyes, ¿no? Tal vez nosotros no conozcamos acá a la redonda, ¿no es cierto?, dentro de los movimientos de características indígenas en nuestra provincia, que también los hay, pero sí, si pensamos en escala latinoamericana, hay muchos gobiernos que tienen grandes comunidades que se gobiernan solamente por líderes indígenas, ¿no? El caso de México es por ahí el más notorio, pero hay en América Latina, en el Gualmapo hay una infinidad de movimientos de este tipo, ¿no? Si pensamos en una segunda categoría de movimientos en América Latina, pensemos lo que decíamos al principio, movimientos como organizaciones sociales que tienen una fuerte injerencia en la comunidad y tienen derechos de corte político, ¿no? Derechos sociales. Tenemos los movimientos campesinos, que son uno de los grandes movimientos, o de los más amplios movimientos que se mueven por América Latina, son los movimientos de los sin tierra, ¿no? En el caso de Brasil, el movimiento de los trabajadores sin tierra, pero también en Argentina tenemos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en todo el continente desperdigado, digamos, de alguna manera por todo el área rural, tenemos movimientos que defienden el derecho a la naturaleza, el derecho a la soberanía alimentaria, que es la idea de que la tierra debe ser producida y cultivada por los dueños de la tierra, que son los trabajadores, y no por grandes empresas del agronegocio, ¿no? Que debemos producir lo nuestro para alimentarnos de lo nuestro, ¿no? Hay toda una lucha del movimiento campesino a lo largo de América Latina, que hace tiempo pelea por la reforma agraria, ¿no? Por el derecho a la tierra, por la distribución equitativa del territorio. Y después hay un tercer sector que podríamos identificar como los movimientos de corte popular, los grandes sectores populares de América Latina, que son aquellas grandes ciudades, villas, barriadas, populares, espacios periféricos donde se desarrollan movimientos y organizaciones de base, ¿no? Y este último, si bien nosotros en la Argentina tenemos una fuerte presencia campesina indígena, este último de los sectores populares que se organizan en barrios y que se organizan en cooperativas, en clubes, en comedores, es uno de los que más prolifera en la Argentina contemporánea, ¿no? Desde la última dictadura a esta parte. Si ustedes ven alguna de las fotos, van a ver que dentro de los sectores populares podemos ubicar desde las abuelas de Plaza de Mayo, las madres y abuelas, las corrientes combativas de la economía popular, es decir, es un amplio sector de gente que ha sido excluida, sobre todo por el neoliberalismo, que es el modelo económico que implantó la dictadura, y que se han organizado de alguna manera para defender sus derechos y para rediscutir el modelo económico en el cual estamos, ¿verdad? Si voy muy rápido o si algo no se alcanza a escuchar, me avisás, Julio, o me avisan. Bien, en esta línea, entonces decimos, bueno, vamos a pensar los movimientos sociales en América Latina, hablamos y dijimos que habían surgido como movimientos de reclamos de trabajadores, de derechos de sectores que habían sido históricamente excluidos. Pensamos en América Latina y decimos que en el continente latinoamericano hay una fuerte presencia de movimientos sociales. De hecho, América Latina surge a partir de una conquista y de una explotación que se da desde Europa, ¿no? Y desde lo que Marx denomina la acumulación primitiva, es decir, nos saquean para que Europa sea lo que hoy es, ¿no? Para que el primer mundo sea lo que hoy es, tiene que haber una América Latina, una África y una Asia que ha sido despojada, ¿no? En este caso, los movimientos sociales latinoamericanos, uno podría trazar una cronología y decir, están constituidos y vienen desde el mismo momento en que el europeo y que el occidental puso sus pies en América, ¿no? Porque son procesos de resistencia que se han ido reinventando, que se han ido articulando a lo largo del tiempo, y que
En nuestro caso, en el Cono Sur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, tienen una gran capilaridad y son de alguna manera los que han movido y los que han motivado grandes cambios políticos, ¿no? Si pasamos a la Argentina y pensamos en el contexto, Juli, yo estoy viendo tiempo restante de la reunión 6 minutos, no sé si es que se puede llegar a cortar, por las dudas aviso. Sí, un minuto antes de que se termine el tiempo de reunión, yo te aviso y vamos a pasar a otra sala que ya te voy a mandar. Así seguimos por ahí. Perfecto, bueno, tratamos de describir un poquito lo de Argentina antes que se termine este tiempo. Dale. Si pensamos en la Argentina, ya centrándonos en el contexto nacional, nosotros venimos de 4 o 5 procesos fuertes que hemos pasado, ¿no? La última, yo hago un corte desde la última dictadura, pero si tomamos más atrás también podemos hacer un montón de análisis, ¿no? Pero pensemos en la última dictadura del 76 al 83, la llegada del golpe y de la alianza eclesial militar que ocupó el poder, y civil, ¿no?, que ocupó el poder entonces, tuvo la característica de hacer terrorismo de Estado, una fuerte ofensiva contra la militancia popular, pero también la de implantar un modelo económico que con matices y con profundizaciones se van a seguir en los 80 y en los 90, sobre todo con el menemismo, la ola de reformas del Estado, del ajuste estructural, le llega a todos los argentinos, ¿no? Esto va a terminar de eclosionar con la Alianza, y en el 2001, que es por ahí la fecha insignia de las últimas revueltas populares que ha tenido la Argentina, es un momento y un contexto histórico en el que justamente los movimientos sociales de carácter popular tienen una fuerte injerencia, tienen una acción muy, muy fuerte en ese periodo en toda la organización de las barriadas, en los comedores, en las ollas populares, en las asambleas de barrio y también en la zona rural, ¿no? Y por último, que es un poco lo que vamos a tomar para detenernos un poquito más, la irrupción del kirchnerismo como una identidad política que, si bien no logra saturar todo el universo de los movimientos sociales, bajo ningún concepto podría una experiencia política aglutinar todos, sí de alguna manera expresa una corriente nacional popular que tiene un corte movimentista muy fuerte. Ya vamos a ver qué es esto de lo nacional popular, y ya vamos a ver un poco lo que es la matriz o la gramática movimentista, que es un poco la propuesta que les traigo yo de lectura hoy día para que analicemos. Entonces decimos, dictadura militar, si uno tuviera que destacar movimientos sociales o emergencias populares en ese contexto, tendríamos que hablar, entre otras, del movimiento de los derechos humanos, ¿no? Siendo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por ahí la referencia más palpable o más visible, ¿no? Es decir, si uno tiene que hacer un dibujo, uno dice, bueno, está el Estado, que es el que tiene la autoridad política a través de su gobierno de un país, está el mercado, que es el que concentra la economía o donde se producen los intercambios comerciales, y hay un tercer sector que es la sociedad civil, que es la sociedad en su conjunto. De este último sector uno podría decir que es donde emergen los movimientos sociales, es decir, de la sociedad organizada, o en términos de Perón, de la comunidad que se organiza como tal, ¿no? Entonces, en un contexto de fuerte represión como fue la dictadura militar, de los movimientos sociales populares que podemos caracterizar como más fuertes, vamos a decir que las abuelas y las madres de Plaza de Mayo son de la expresión más acabada de esa lucha y de esa resistencia. Fíjense ustedes lo que decía Eduardo Galeano, ¿no?, cuando dice que al final nos enseñaron a caminar, y nos enseñaron también lo que era la utopía, ¿no?, que se trataba de caminar, aunque no la alcanzáramos, había que seguir avanzando, y las madres se hicieron caminando, ¿no?, se hicieron rodeando la plaza, y hoy son uno de los movimientos a nivel mundial más reconocidos y más valorados. Si pasamos más adelante en la propuesta cronológica que les había ofrecido, pensamos que en los 80, sobre todo en el alfonsinismo, uno puede hacer miles de lecturas ahí, pero más que nada en el menemismo, que es cuando irrumpe lo que decíamos hace rato de la reforma neoliberal del Estado, la pobreza como emblema, se termina de consolidar lo que había empezado en el 76, las privatizaciones, la desregulación de la economía, la
de alguna manera la descentralización de la educación, la salud, todo ese proceso que muchos de nosotros conocemos por nuestros padres, por nuestros abuelos que perdieron su trabajo y que se tuvieron que salir a buscar changas para reinventarse la vida. Todo ese proceso vio emerger otro movimiento social muy fuerte en Argentina y muy emblemático para la época, que es el movimiento piquetero. El movimiento piquetero, que tiene sus orígenes, sus primeras coordinadoras, organizaciones en el 94, pero que ya antes, en los 90 o fines de los 80, ya venía organizándose, es sobre todo articulado por personas y padres y madres de familia que fueron desempleados en este periodo, es decir, lo que se conoce como el movimiento de trabajadores desocupados, los MTD, que en Buenos Aires tienen por ahí el núcleo más fuerte en el conurbano, se organizan como movimientos de trabajadores desocupados que la herramienta que encuentran para reclamar es el piquete, ¿no? El piquete, el corte de ruta, la huelga, la asamblea. Y se nos va a terminar el minuto, así Bueno, que Oscar, le cedo ahora la palabra pasamos a a la la Yuli. otra sala, ya te la mando y nos encontramos allá. Perfecto.